En este vídeo vamos a calcular la intensidad de campo eléctrico y no lo vamos a hacer mediante el teorema de Gauss, vamos a hacerlo mediante el método de integración. Bueno, siempre que nos dicen esto nos vamos a imaginar que nos va a tocar repasar las integrales inmediatas y vamos a tener que hacer un repaso de cosas de matemáticas. Bueno, pues no porque la integral que nos vamos a encontrar pues va a ser una integral en estado puro en el sentido de lo que es una integral y es una suma. Y creo que sumar sabemos todos. Sí, vamos a tener que calcular, nos proponemos aquí, calcular la intensidad de campo eléctrico que se produce en lo que se llama una distribución de carga, en este caso con forma de anillo. Es un anillo en el que se supone que hemos acumulado una cierta carga eléctrica Q, ¿sí? Y queremos calcular cuánto vale la intensidad de campo eléctrico, no en cualquier punto, que sería quizá demasiado complicado, sino en un punto de su eje a una cierta distancia h del centro del aro, del anillo. Y bueno, pues como os decía, no lo vamos a hacer por el tema de Gauss, no porque no nos guste, sino porque en este caso no se puede. El teorema de Gauss, como sabéis, requiere definir una superficie gaussiana y en la cual se pueda calcular el flujo del campo. No, en este caso no hay una superficie en la que sea fácil de calcular el flujo, así que tenemos que usar un método alternativo. Y el método alternativo, siempre que el método de Gauss no se pueda aplicar, es el método de integrar. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con que, pues sí, vamos a tener que plantear una suma de muchos campos, que tal como voy a escribir ahora, pero os aseguro que el resultado va a ser espectacularmente sencillo. Sí, van a salir unas cuantas letras por aquí, pero os aseguro que a la hora de resolver la integral, la cosa va a quedar muy sencilla. Bueno, pues como os decía, ¿cuál es la idea? ¿Cómo podemos entonces calcular la intensidad de campo eléctrico si no podemos aplicar el teorema de Gauss? Bueno, pues acudamos a lo que sí que sabemos hacer. Y lo que sí sabemos hacer es aplicar la ley de Coulomb para el caso sencillo de una carga puntual. Bueno, pues cuando el campo lo crea una carga puntual, sabemos que la intensidad de campo eléctrico viene dada por esta expresión. Claro, para una sola carga. ¿Y qué pasa si tenemos dos, tres o varias? Pues nos dice que el principio de superposición nos indica que debemos hacer la suma vectorial de los campos para calcular el campo total. Bueno, ¿y qué pasa si lo que tenemos es una 20 o 15 cargas eléctricas formando una especie de anillo? Bueno, pues tendremos que ver el campo que crea una de ellas, ahí lo he pintado, y ver el campo que crea cada una de las demás. Y al final tendríamos pues un campo por aquí, otro campo por aquí, otro campo por aquí, otro campo por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Cada una de las cargas formaría una especie de campo y todos esos campos formarían una especie de paraguas. ¿Sí? No sé si lo estáis viendo, una especie de forma cónica, cada uno con su interacción con el punto este en el que quiero calcular el campo. ¿Sí? Está por aquí, está por aquí. Y tendríamos que hacer la suma de todas estas flechitas, de todos estos campos eléctricos que produce cada una de las cargas individuales. Y la primera buena noticia es que las componentes laterales de todos esos campos se van a anular por simetría, así que el campo resultante es segurísimo que va a tener dirección perpendicular y hacia arriba. Este sería el campo resultante y es lo que sí deberíamos calcular, ¿vale? ¿Cómo? Pues calculando los campos de esas 15 o 20 cargas y con paciencia sumando. Y bueno, y si en vez de 15 o 20 cargas formando un anillo tenemos infinitas, porque es la imagen que debemos tener de esta distribución de carga en forma de anillo, pues la suma, en vez de ser de 15 o 20 cosas, pasará a ser una suma de infinitas cosas infinitamente pequeñas. Y eso es el concepto de integral definida, como suma de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sé que esto en principio asusta mucho, pero no hay nada como ponerse a calcular cuál es el campo que genera una de ellas, mirar a ver cuál es la componente útil y mirar a ver cómo la sumamos, ¿vale? Venga, vamos a ello. Lo dicho, voy a fijarme en una sola de las cargas que tengamos aquí, y aquí lo que veo es que, claro, la carga que está puesta en este trocito, que es el que he marcado aquí un poquito en tono oscuro, ¿cuánto vale esa carga eléctrica que hay en ese trozo? Bueno, pues la carga total es Q, pero claro, esa carga Q se corresponde con una longitud de 2πr, que es la longitud total del aro. Si lo que tengo aquí es una longitud diferencial de L, que es la longitud de aro que yo quiero considerar ahí como origen del primer trocito de carga, ¿cuánta carga hay metida aquí en este trozo pequeño? Bueno, pues aquí se plantea una proporcionalidad. Aquí la regla de 3, si lo queréis ver así, es que la carga Q estaría distribuida en una longitud 2πr y la carga diferencial de Q que tenemos ahí metida, llamamos diferencial de Q porque es una carga infinitamente pequeña, correspondería a una longitud diferencial de L. Entonces, ¿cuánto va a valer el diferencial de Q? La carga diferencial va a ser igual a este cociente, y este cociente es la carga por unidad de longitud. La carga por unidad de longitud, que serían los coulombios por metro. Bueno, pues se le suele llamar densidad lineal de carga lambda. Así que el diferencial de Q se suele expresar como la densidad por
la longitud. Esa es la carga que está ahí generando una intensidad de campo eléctrico en este punto. Aquí este campo eléctrico es el primero que yo quiero calcular. ¿Cuánto vale esa intensidad de campo eléctrico? Y lo genera la carga que está metida en ese trocito de ahí, ¿vale? Y bueno, pues como es una carga infinitamente pequeña, es una carga puntual, pues podría utilizar la formulita de la ley de Coulomb, básicamente, para calcular cuánto vale este campo, ¿vale? Ese campo, por cierto, será un campo muy pequeño, porque lo genera una carga diferencial. Lo vamos a llamar diferencial de campo. Y ese diferencial de campo eléctrico será igual, por lo tanto, siguiendo la formulita de la ley de Coulomb, a la constante K por la carga que lo genera, y la carga que lo genera es esta carga diferencial, lambda por diferencial de L, partido por la distancia. De aquí la distancia, pues sí, hay que tener un poquito de cuidado porque esa distancia es esta distancia que estoy pintando aquí. Y esto es ni más ni menos que una hipotenusa de Pitágoras. Y sí, esa distancia la podemos calcular como raíz cuadrada de r cuadrado, que es el radio del aro, más h cuadrado, que es la altura en la que estamos intentando calcular la intensidad de campo eléctrico. La buena noticia es que, claro, aquí hay que poner la distancia al cuadrado. Así que esa raíz cuadrada se me va a ir y aquí tendré que poner directamente r cuadrado más h cuadrado. Esta es lo que mide este vector, el campo que genera este elemento diferencial de carga en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, pero ese campo es el campo que va dirigido en esa dirección. Pero aquí lo que me estoy dando cuenta es que me interesaría saber cuánto vale la componente en la dirección del eje, esta componente de aquí. Aquí lo que veo es que todas las componentes que vengan por este lado, el diferencial de campo en la componente X, este es el diferencial de campo en la componente Y, pues todas las componentes X de un lado y del otro se van a acabar cancelando, y como sucedía antes, el único campo eléctrico que va a sobrevivir a esa cancelación va a ser la componente vertical. Así que haría bien en calcular cuánto vale esa componente vertical. Vamos a llamarla diferencial de E en la componente Y. Y para calcularla, bueno, pues tendremos que utilizar el coseno del ángulo phi, con la buena suerte de que este ángulo phi, su coseno, este ángulo phi es el mismo que tenemos aquí, el coseno de phi pues es igual al cateto contiguo, que es la h, partido por la hipotenusa. O sea que el coseno de phi es igual a este trocito de aquí, partido por la hipotenusa. Entonces, a lo que voy a calcular esa componente como k lambda diferencial de L partido r cuadrado más h cuadrado, que es lo que mide esto, lo que mide el campo en la dirección diagonal, y para calcular su componente en la dirección vertical tengo que multiplicar por el coseno de phi, y el coseno de phi es h partido por lo que mide la hipotenusa. Y la hipotenusa, aquí ya hay que poner la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de r cuadrado más h cuadrado. Esto que no se nos olvide, esta cosa un poco fea que ha salido aquí, es ni más ni menos que el coseno del ángulo phi. Y sí, como os decía, estamos llenando la pizarra de muchas letras y esto asusta un poco, pero vamos a dar un pasito más. Os prometo que esto enseguida va a quedar muy sencillo. Bueno, pues lo dicho, hemos calculado primero la intensidad de campo en esa dirección, aplicando la ley de Coulomb, luego hemos calculado la componente vertical, ¿vale? Pero claro, esa es la componente vertical del trocito que genera el campo de ese trocito del aro. Y ahora sí queda la parte que más nos asusta, y es calcular el campo total como la suma de todos los infinitos trocitos, de todos los infinitos campos con sus componentes verticales. Vamos a ser valientes, venga, vamos a ello. El campo eléctrico I sería igual a la suma de todos los campos componentes I. Y esa integral, pues venga, pues ponemos aquí el símbolo integral y vamos a meter todo esto ahí dentro. Pues esto será la K lambda h diferencial de L, y aquí voy a poner esto como r cuadrado más h cuadrado elevado a 3 medios. Esta raíz cuadrada con ese otro elemento es esto elevado a 3 medios. Un poquito de matemáticas. Y ahora toca hacer esa integral. Y bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a empezar en esta integral porque tiene igual 4 o 5 letras, pero claro, sabemos que las integrales, todo aquello que es constante lo podemos sacar fuera de la integral.
la K es constante, la constante del medio. La lambda, que es la densidad lineal de carga, también es constante, valga lo que valga, es un dato del problema. La H parece una variable, pero no es una variable. La H es la altura a la que se encuentra el puntito S. Cuando estamos integrando, es decir, sumando todos los campos que producen todos los elementos del aro, la H es fija. De manera que esta H no es una variable, es una constante que también podemos sacar fuera de la integral. Y si seguimos, en el denominador tenemos R cuadrado, que es constante, es el radio del aro, y luego la H cuadrado. O sea que todo esto es constante. Y por lo tanto lo podemos sacar de la integral. Y sí, pues la integral va a quedar un poco casi ridícula, me atrevería a decir. Esto va a ser igual a K lambda H partido por R cuadrado más H cuadrado elevado a 3 medios. Y ahora por la integral de diferencial de L. Os había prometido que íbamos a integrar yendo al fundamento de lo que es la integral, que es la suma. Pues vamos a pensar que tenemos aquí. Tengo que hacer la suma de todos los elementos diferenciales de L que constituyen el aro. Pues sí, si sumo todos los diferenciales de L, es decir, este diferencial de L, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, y de todos los que conforman el aro, cuando yo los sume todos, me va a dar sí o sí pues la longitud total del aro, que es 2πr, claro que sí. Venga, pues la intensidad de campo eléctrico, por cierto, la intensidad de campo eléctrico en la componente I es la intensidad de campo eléctrico total, porque ya hemos dicho que las componentes X se cancelan. Así que lo voy a poner de esta manera, que me gusta más. El campo eléctrico ya total, voy a llamarlo así, que es igual que este. Pues va a ser igual a K H lambda partido por R cuadrado más H cuadrado elevado a 3 medios y por la suma de todos los elementos de longitud, o sea, por 2πr. Sí, hay muchas letras y vamos a simplificarlo un poquito. Bueno, pues el resultado final lo voy a poner incluso de otro color porque aquí lo que tengo es 2πr por lambda. Pero claro, 2πr por lambda, si lambda es la densidad lineal de carga, 2πr por lambda es la carga Q total. Así que me queda ya, esto va a ser igual a K Q lambda, KQH partido por R cuadrado más H cuadrado elevado a 3 medios. Y venga, este es el resultado final. Esto es lo que vale la intensidad de campo eléctrico en un punto del eje a una distancia h del centro de la espira, del aro cargado. Y bueno, pues sí que es cierto que es muy espectacular en cuanto a que hay muchas letras, está la R, está la H, está la K, está la lambda, pero claro, la buena noticia ha sido que a la hora de hacer la integral, que es lo que más nos tendría que preocupar, pues todas esas letras son constantes y como os decía, pues la integral se ha quedado reducida a esto, ¿vale? Así que es un caso especial en el que la integral queda así de sencilla. Bueno, pues este resultado es bonito porque nos dice cómo podemos calcular la intensidad de campo eléctrico cuando no podemos aplicar el teorema de Gauss, pero también conviene que comprobemos un par de propiedades que tiene este resultado, ¿no? Y es que podemos ver si este resultado está bien o está mal, viendo cómo se comporta en dos casos extremos, y lo vais a ver enseguida. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, si tenemos h igual a 0? ¿Qué pasaría justamente en el centro de la espira? Pues en el centro de la espira, pues a ver, si yo pongo aquí h igual a 0, esto se hace 0 y el numerador se me hace 0. Pues entonces tendríamos que la intensidad de campo eléctrico tiene que ser 0. Pero claro, es que esto yo creo que ya no lo podemos imaginar, porque justamente en el centro del aro, pues la atracción o la repulsión eléctrica que generarían todos los elementos del aro se cancelarían todas con todas, y justamente en el centro no habría una intensidad de campo eléctrico, por cancelación de todos los campos, justamente en el centro. O sea que funciona bien. Y luego el otro extremo sería, ¿qué pasa si la h tiende a infinito? ¿Qué pasa si la h se hace muy grande? Bueno, pues si la h se hace muy grande, significa que la h se va a hacer mucho más grande que la r. O sea, esta h me la puedo llevar lejísimos hasta el punto que esta r sea pues despreciable frente a la h. O lo que es lo mismo, pues que esta r, si es despreciable frente a la h, me quedaría que la intensidad de campo eléctrico sería igual a K, Q, H partido por
lo dicho, este r cuadrado sería despreciable frente al h, o sea que esto sería h cuadrado elevado a 3 medios. Y esto, ¿cómo queda? Pues queda k, q, h, y esto elevado a 3 medios es h elevado al cubo. Y este h elevado al cubo se eleva con esta h y aquí me queda un h cuadrado. Y este resultado me gusta que lo veáis porque nos está reproduciendo la ley de Coulomb, nos está reproduciendo este resultado de aquí. O sea que lo que me queda es k por la carga total que tenga el aro, este cargado que tenemos aquí, partido por la distancia al cuadrado. En este caso la hemos llamado h, en el caso general se le llama r. Y esto nos dice una cosa que es muy razonable también, y es que cuando nos vamos muy lejos de este aro cargado, pues claro, ese aro ya no se ve como aro, sino que se vería como una especie de cosa puntual. Entonces ya sabemos que cuando el origen de la carga es un origen que sea una partícula puntual o que es asimilable a que sea puntual, o sea, puede ser muy grande, pero si está lejos es puntual. Bueno, pues en ese caso podemos aplicar la ley de Coulomb. De manera que este resultado, pues comprobamos que está bien, ¿no? Porque se comporta bien tanto en h igual a 0 como cuando el h tiende a infinito. Bueno, pues aún os voy a decir otra cosa más, otra propiedad más que tiene este resultado. Y es una propiedad que no la vamos a emplear hoy, pero sí que os anuncio que puede ser útil más adelante. Y es lo siguiente. Y es que sí, este es la intensidad de campo que crea un aro. Pero ¿qué pasa cuando lo que crea el campo no es un aro, sino que es un disco o una moneda, una plataforma que tenga forma circular? No, no es un aro, es una plataforma continua. Bueno, pues la buena noticia es que cualquier objeto que tenga esta forma, que tenga forma de plataforma circular, pues se puede descomponer en muchos aros que estén juntos. Aquí tendríamos un aro que va por fuera y pegadito a él otro aro que va un poquito más por dentro y otro aro que va por dentro y otro aro que va por dentro. De manera que con esa filosofía de poder sumar, que sería el lateral de la moneda, por así decirlo, con esa filosofía de poder sumar, para calcular la intensidad de campo eléctrico en este punto, pues el truco sería calcular la intensidad de campo eléctrico que genera el aro exterior, sumar el campo eléctrico que genera el siguiente aro, y luego el siguiente aro, y luego el siguiente aro, y luego el siguiente aro, y entre todos los aros que conforman esa superficie con forma de círculo, sumándolos todos, integrando, sacaríamos el campo eléctrico total. O sea que este resultado que sirve para el aro, integrándolo con sucesivos aros metidos uno dentro de otro, podríamos llegar a calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto del eje, no de un aro, sino de una plataforma circular. Bueno, pues este resultado sí, se puede hacer, pero en este caso la integral, os aseguro que es una integral en la que sí que tendríamos que recordar algo sobre el cálculo de primitivas y cosas así, ¿de acuerdo? Así que no lo vamos a hacer ahora. Pero bueno, sí que quiero que os quedéis con la idea fundamental de cómo calcular la intensidad de campo eléctrico en sus fundamentos, es decir, no con el tema de Gauss. Y la idea es que, bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos que calcular la intensidad de campo eléctrico que genera una superficie irregular con forma de patata, una cosa así extraña, como si fuera un asteroide o algo así? Bueno, pues nos puede asustar, pero lo que tendríamos que hacer sería descomponer ese asteroide o ese objeto en muchos trozos muy pequeños, otro trozo, otro trozo, otro trozo, mirar a ver cuál es el campo eléctrico que genera cada uno de esos trozos, este por aquí, este por aquí, este por aquí, este por allá, todos los trozos y sumarlos todos. Y con esa paciencia y con unas buenas herramientas matemáticas, pues no va a haber, en fin, siempre vamos a poderlo resolver. Quizás no de forma analítica, con formulitas y letras, que es lo que nos gusta, pero por ejemplo, llegado el caso, podríamos utilizar ordenadores para hacer este tipo de cálculos y seguro que sumando muchas cosas, quizá infinitas y haciendo integrales, podríamos calcular la intensidad de campo eléctrico de cualquier objeto que nos podamos imaginar. De manera que, como veis, lo importante al final no es tanto la herramienta que utilicemos para calcular la intensidad de campo eléctrico, sea el teorema de Gauss o sea integración, sino que lo más importante es que sepamos cuál es el fundamento de qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Venga, pues si lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.